Hola, buen día, ¿cómo están? Pues hoy les tengo preparado este videito porque me han solicitado mucho. Por ahí hace tiempo grabé un video con respecto al bruxismo, a esta sensación que hacemos de apretar los dientes y bueno, recuerden que conforme vamos avanzando pues se va haciendo cada vez más grave. Entonces la idea es, ya este es un bruxismo que está un poquito más avanzado, puede llegar a atorarse la mandíbula, quedarse trabada. Entonces vamos a hacer un masaje un poquito más profundo y vamos a incluir algunos otros puntos que nos van a ayudar a relajar. Porque bueno, recuerden que esta sensación de bruxismo es porque tenemos demasiado estrés. Recuerden que con el tema del estrés, bueno, es como ir llenando el costalito, ¿no? Irlo cargando, cargando, cargando hasta llegar a un agotamiento o a esto que ahora le llaman el síndrome de burnout. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Traten de hacerlo en estos pasos. Si no tienen los aceites esenciales que yo en este momento menciono, háganlo con lavanda, con incienso, con cualquier otro aceite que tengan a la mano, les va a ayudar, a cualquiera que sea algún relajante, ¿sale? Yo voy a comenzar con una gota, perdón, es que no saqué el incienso, con una gota de incienso para ayudar. Me lo puedo poner sublingual o en la lengua, como ustedes quieran. Eso ya, siempre huélanlo. Recuerden, yo siempre les recuerdo que la aromaterapia, la mejor forma de que funcione, pues es oliéndolos. Una vez que ya mi organismo comienza a sentir, recuerden que tarda 22 segundos cuando lo hacemos de forma aromática, 22 segundos en llegar al sistema cerebro, a la amígdala y empezar por ahí a hacer sus cosas, ¿no? A relajarnos. Entonces, bueno, creo que estoy muy cerca de la cámara. De aquí voy a tomar una gotita. Yo en esta ocasión voy a utilizar Aromatouch. Si no tienen Aromatouch, utilicen lavanda, limoncillo, puede ser muy bueno, el mismo incienso, Balance, Serenity, algunas mezclas que utilizamos. Este lo voy a usar con aceite fraccionado de coco y me lo voy a poner en la mandíbula. Voy a dejar que penetre un poquito y lo voy a poner atrás de las orejas y por donde baja el músculo y bueno, las arterias. Eso también va a ayudar a relajar nuestro sistema cardíaco. Me encanta este. Voy a utilizar ahora Adaptive, que este nos ayuda igual para relajar. Este no lo suelten. Cualquier mezcla que tengan para el estrés o para ayudar a mejorar estos niveles, cualquiera que tengan, ya sea que alguien les haya regalado alguna, ustedes si tienen Adaptive, si tienen Balance, Serenity, cualquiera, la misma lavanda, el neroli, el petit grain, todos estos cítricos que nos ayudan mucho a relajar, es buenísimo. Uno de mis favoritos es Adaptive, Neroli. Recuerden que a mí no soy fan de la lavanda, siempre lo menciono, pero bueno, entonces siempre busco alguna. Para mí el Neroli o el Petit Grain, me encanta, es un cítrico que tiene esta sensación y la verdad es que ese me ayuda a relajar. Este lo traigo siempre en mi bolsa. Entonces lo que hago es, desde la base de C7, lo voy a subir hasta el huequito occipital que se nos hace por acá y igual en los huequitos atrasito que vamos a ir a masajear. Ya saben que, bueno, siempre digo que todos me encantan, pero es la verdad. Ahora ya penetró un poquito más el Aromatouch, ya está por ahí haciendo su función, relajando, y ahora vamos a masajear algunos puntos, ¿sale? Si sienten, es importante que tengan suficiente aceitito, después se lo pueden retirar con un Kleenex. Yo regularmente este masajito me lo hago antes de bañarme o antes de irme a dormir. Entonces, a la hora del día que se den unos 10 minutitos va a ser excelente. Entonces, vamos a comenzar primero, ay, se me fue el nombre, creo que sí es el trágalo, del bordito de la oreja, perdón. De repente voy a ir en esa línea, sea con el dedo medio, aquí, y voy a encontrar un huequito. Voy a encontrar la cápsula articular de la mandíbula. Ese punto duele. Entonces va a ser muy fácil. Si traen bruxismo, va a ser muy fácil que lo encuentren. Hagan ligera presión, sí hasta donde sientan un poquito de dolor, justo para que destensione
la mandíbula. Bueno, y coincide con el punto de estómago 7, entonces vamos a abrir y cerrar la boca haciendo una ligera presión. Si ya están a grado de que se les trabe la mandíbula, no dejen que se trabe. Deténganse justo en ese sentido en donde sienten, pum, que va a ser el brinco. Y se van a ir dando cuenta que cada vez pueden abrir más. Lo que estamos haciendo es quitar esa tensión que existe. Hagan expresión, abran un poco más la boca. Y ahora vamos a bajar justo como en donde comienza la mandíbula inferior. Ahí igual se van a encontrar un huequito que igual va a ser doloroso, entonces traten de ser suaves pero firmes, ¿sí? Sin lastimarnos, pero sí sentir un poquito de dolor para destensionar las articulaciones. Vamos a masajear las encías. Vamos a ir justo atrás de la oreja, se van a encontrar igual con dolor, entonces vamos a hacerlo bilateral. Pueden hacerlo con los 2 dedos, con los 3 dedos y háganlo hacia abajo, igual, suavecito, sintiendo un poquito de dolor, sin lastimarnos. Bajo. Ya se comienza a sentir la relajación. Voy bajando. Por lo menos 10 veces. Si pueden hacerlo 15 veces sería excelente. Ahora voy a poner mis 2 dedos justo atrás de las orejas, igual, y voy a hacer masaje en círculos. Pueden hacerlo con los 3 dedos si les acomoda. La idea es que vayan destensionando. Recuerden, si hay mucho dolor, no se lastimen. Si hay un poco, vayan un poquito más profundo para ir relajando. Ahora vamos a poner los dedos pulgares en las sienes y con los otros dedos voy a ir hacia atrás de mi cabeza. Si es necesario despeinarse, pues nos despeinamos. Pero hagan un poquito de presión porque igual va a haber un poquito de dolor en las sienes de tanto estrés por ahí. Entonces, y esto nos va a ayudar a bajarlo. Igual aquí en las sienes, bueno, encontramos un punto de acupuntura que no pertenece a meridiano, pero lo utilizamos justo para este tipo de dolores. Cuando ustedes vienen a acupuntura, utilizamos ese punto para migraña, para bruxismo, para dolores de cabeza en general. Y por último, hacemos un poquito de presión con los dedos. Se fijan, mis meñiques están como a la altura de mi oreja, en una línea. Mis pulgares están en mis sienes y hago un poquito de presión. Si sienten mucho dolor, hagan movimiento. Relajamos y vamos a regresar nuevamente a la mandíbula. Igual recuerden, en la cápsula articular de la mandíbula se van a dar cuenta que ya no hay tanto dolor. Igual, con suavidad, masajeo y presiono un poco. Si pueden entrar, si se fijan cómo está entrando mi mano, mis dedos, háganlo. Si todavía hay mucho dolor, bueno, no se lastimen. Y una vez más, se van a dar cuenta
que pueden abrir un poquito más su boca. Por último, subimos, bajamos para destensionar hasta mandíbula, hasta llegar a las orejas. Ahora suave, en forma circular. Y por último, suavecito las orejas. Siempre que hagan masajito en cualquier parte del cuerpo, terminen con un ligero masaje en las orejas, se van a sentir muy bien. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos por aquí en la próxima, espero que les ayude. Y recuerden, si traen mucho dolor, por lo menos 3 veces al día, fueron 10 minutitos, entonces van a sentir mucho alivio. Si tienden mucho a hacer bruxismo, pues vayan incorporándolo a su rutina de peinarnos, de bañarnos, y van a ir viendo cómo esta presión que vamos haciendo, todo nos va a ir relajando poco a poco. Que tengan un bonito día y nos vemos pronto. Ya tenía mucho que no subía videos.